Bienvenidos al podcast Sultanes en Tierra de Reyes. La expansión del Imperio Otomano en Europa entre los siglos XIV y XVI. Primera parte. La respuesta de Europa respecto a la expansión del Imperio Otomano. Para la Europa del siglo XV, el Islam representaba una problemática que ya se suponía estaba resuelta, al menos para la gran mayoría. Los conflictos llevados a cabo en los reinos de la península ibérica estaban prácticamente finalizados, generando que las disputas entre las religiones cristiana e islámica fueran ya parte del pasado. Es España en donde se lleva a cabo la victoria del cristianismo sobre el Islam, en donde se genera una idea, al menos una percepción bastante fuerte que expone la superioridad de una sobre la otra. Lo que a su vez hace que, en Europa occidental, el evidente triunfo militar sobre el Islam español, en palabras del autor Miguel Ángel de Bulnes, signifique la extirpación del suelo europeo occidental del peligro musulmán. Todo cambiaría cuando el Imperio Otomano atacaría y conquistaría la gran ciudad de Constantinopla en 1453. Un suceso que se llevaría a cabo bajo el liderazgo del sultán Mehmed II. En zonas como Centroeuropa y Venecia, la significativa llegada y presencia de los ejércitos otomanos a la nueva Estambul comenzaría a percibirse como señales de peligro. Una amenaza que atentaría diferentes ámbitos de la vida europea, desde lo político hasta lo moral. El temor seguiría expandiéndose a lo largo de Europa, ya que además de la caída de la que fue la capital del Imperio Bizantino, la irrupción otomana en los Balcanes y el Mediterráneo oriental se percibiría como una evidente amenaza no solamente de carácter militar, sino también cultural, que daría como resultado que el Mediterráneo se convirtiera en un mar musulmán. Según las ideas del autor Fernández de Córdoba, España, frente a la nueva amenaza materializada del Islam, resultado de la conquista de Constantinopla, reacciona adoptando una política defensiva, en la cual se van a evitar conflictos directos con los otomanos, dando prioridad a la unificación religiosa católica dentro de sus territorios, consagrándose entonces los monarcas españoles como los jefes de la cristiandad, fortaleciendo aún más el título que poseían de reyes católicos. El Imperio Otomano fue percibido además como una pieza clave dentro de las luchas modernas por la hegemonía en Europa, esto debido al increíble poder militar que poseían, además de sus grandes características culturales y administrativas de gobernanza. Por ejemplo, el autor Miguel Ángel Cuartero Pérez nos cuenta sobre la creación de una alianza entre Francia y el Imperio Otomano, teniendo como punto de unión la enemistad que ambos tenían con la monarquía española, debido al poder y dominio que ésta tenía sobre la Europa moderna. Lo que deja en claro que, a pesar de las diferencias religiosas, morales e ideológicas, se pudieron realizar alianzas de este tipo, orientadas más en una dirección geopolítica. Álvaro Fernández también relata que, como respuesta a la expansión otomana, hubo diferentes reacciones por parte de diversos intelectuales y teólogos europeos. Algunos buscaban promover y establecer el diálogo con la parte islámica, en pro de generar un ambiente de respeto y coexistencia. Por otra parte, algunos otros se posicionaron en contra de esta corriente religiosa amenazante, mediante el establecimiento de diversas estrategias evangelizadoras, tanto en territorio europeo como en el americano, llegando incluso a hacer una división entre aquellos fieles convertibles, haciendo referencia a los indígenas americanos, y fieles no convertibles, es decir, los musulmanes.
La llegada de la Sublime Puerta a tierras europeas ciertamente agarró desprevenidos a miles de europeos católicos, con sus intimidantes cimitarras y numerosos guerreros. Asimismo, mientras los sultanes se adentraban profundamente en tierras de reyes, el temor e incertidumbre crecían cada vez más. Segunda parte. Los cambios sociales y culturales sufridos en Europa a causa de la expansión del Imperio Otomano. Este choque militar y conquistador no sería la única invasión otomana en la vida de los europeos. La religión también dio un giro de 180 grados. El catolicismo, la religión hegemónica en Europa, encontró una amenaza real, ya que el islamismo amenazaba a avanzar con pies de plomo. La incursión otomana en Europa trajo consigo consecuencias culturales, debido a que, al tener tantos territorios bajo su dominio, y entre ellos un punto estratégico tan importante como lo era la antigua Constantinopla, su religión se difundió en un terreno muy fértil. Sin embargo, los turcos no impusieron su religión en las zonas que iban conquistando, sino que daban una libertad religiosa para conservar su propio credo, por lo que muchos católicos pudieron mantener su religión siempre y cuando respetaran el islamismo. Sin embargo, aunque no se les obligó al cambio de religión, muchos católicos escucharon las enseñanzas del Islam y se sintieron atraídos por las mismas. En el Imperio Hispánico, la Iglesia Católica tuvo una postura mucho más cerrada ante la opción de una segunda religión, condenando a los practicantes del Islam y rechazando su permanencia en su territorio, por lo que muchos de los turcos tuvieron que convertirse a la religión católica, teniendo la otra cara de la moneda de los europeos convertidos a la religión islámica. La Iglesia Católica realizó ataques sistemáticos al islamismo, buscando menoscabar su reputación, demostrando incongruencias y falsedades según lo que dictan los preceptos católicos. De este modo, intentaron mermar la influencia islámica en tierras católicas, para que la gente ni siquiera escuchara sus enseñanzas y así poder minimizar la pérdida de fieles creyentes. Además, otra de las razones que motivó a los españoles a tomar medidas tajantes en cuanto al rechazo del islamismo en su territorio fue la competencia existente contra Francia por qué país es más católico. Bajo esta premisa, los reyes católicos Fernando e Isabel buscaron la expulsión de cualquier practicante del islamismo en su territorio o, en su defecto, la conversión obligada al catolicismo. Con esto buscaban la tan ansiada unificación religiosa de toda la nación en el catolicismo. Incluso a nivel literario, a lo interno del Imperio Hispánico no se le dio mucha importancia a la irrupción del Imperio Otomano. Muchos de los libros estaban enfocados más hacia el descubrimiento de África o sobre las nuevas tierras al oeste del Atlántico, y pocos sobre el nuevo opositor turco. Fue hasta el siglo XV cuando Juan de Segovia comenzó con una postura de «para derrotar a tu enemigo tienes que conocerlo por completo». Así que se interesó más por el pensamiento otomano, lo que despertó debate en la literatura española sobre la posición y pensamiento que se debían tener sobre los turcos. Por un lado, Erasmo consideraba a los turcos como semicristianos, ya que tenían creencias parecidas con algunas variaciones, pero en esencia tenían los mismos preceptos católicos. Esto no dejaba de ser un problema para el catolicismo por las convergencias de ideas. Por otro lado, Juan Luis Vives fue mucho más tajante con los turcos, señalando que eran una alteridad, queriendo decir que más que un problema, eran una amenaza que debía ser erradicada con el fin de proteger la religión católica dentro del territorio español europeo. De una forma u otra,
se puede apreciar que la literatura tuvo su vertiente antiislámica, buscando difundir en la población un contraidealismo sobre esta religión. Sin embargo, existe un problema para el análisis de toda la fuerza contraislámica española, y es que en la literatura se hace muy poca o nula diferenciación entre los otomanos y los musulmanes. Simplemente se trata a todos como parte de un mismo mal que debía ser erradicado. Esto provoca que, aunque se sabe que la incursión otomana en Europa provocó una gran influencia y repercusión de la religión islámica, no se puede llegar a saber a ciencia cierta la postura en contra de los otomanos, por lo ligados que estaban al islamismo, que era el mal del que sí se habló en la literatura de la época. Lo más importante de todo es que se puede saber y entender que el Imperio Otomano logró no solo una incursión militar muy bien lograda en el territorio europeo y en la zona del Mediterráneo, sino que lograron un impacto cultural tan grande que el estilo de la vida de los europeos cambió por las nuevas perspectivas que trajeron a nivel religioso. Tercera parte. Cambios ocurridos dentro del contexto político europeo a raíz de la expansión del Imperio Otomano. El avance otomano entre los siglos XIV y XVI no solo transformó el paisaje cultural y religioso europeo, sino que también influyó profundamente en las dinámicas políticas del continente. A medida que el poder del Imperio Otomano se expandía hacia los Balcanes, el Mediterráneo y Europa Central, los estados europeos se vieron obligados a ajustar sus estrategias y prioridades en un entorno cada vez más desafiante, ante la posibilidad de ser los próximos territorios invadidos en la expansión de los otomanos. Con el establecimiento de los otomanos en la península de Galípoli en 1354, tuvieron un cuartel desde el cual irradiaron su expansión por los Balcanes. En los territorios europeos más próximos, los otomanos lograron establecer un tratado de paz con Iván Sisman, el zar de Bulgaria, en 1371, y posteriormente derrotaron a una alianza entre serbios y bosnios en 1389 en Kosovo, donde falleció Murat I, provocando que Serbia prefiriera firmar una alianza con los otomanos en lugar del Reino de Hungría. En las décadas posteriores se conquistaron los territorios griegos rápidamente, gracias a la modernización del ejército otomano y, como señalan los autores Eladio e Iván Romero, gracias a la desintegración política que se vivía en toda la región balcánica, llegando de esta manera la expansión otomana hasta la frontera con Hungría. Por su parte, Venecia, tras la caída de Constantinopla en 1453, perdió una de sus rutas comerciales clave hacia el este, viéndose obligada a depender del comercio con los otomanos para el intercambio de especias, seda y otros productos orientales. Además de que, ante la expansión de estos últimos a través de los Balcanes y el mar Egeo, Venecia estaba arriesgándose a perder las colonias que tenían dichos territorios, lo cual, tal como mencionan Eladio e Iván Romero, llevó a que las dos potencias chocaran militarmente en la Primera Guerra Otomano-Veneciana, de 1463 a 1479. Venecia se alió con el rey de Hungría, el Papa y el Duque de Borgoña, y, por más curioso y contradictorio que parezca, también tenían como aliados a los Akkoyunlu, una federación turcomana del oriente de Anatolia. No obstante, dicho conflicto culminó con la derrota de Venecia y los Akkoyunlu y la retirada de sus aliados, lo que conllevó la cesión de importantes territorios venecianos, como Negroponte, hoy en día Eubea, a los otomanos. El avance de los otomanos en su toma de territorios llegó hasta Venecia, y ésta tuvo que solicitar el apoyo del papado y del rey Fernando de Aragón, que se encontraba gobernando Nápoles, para poder hacer frente a tal amenaza.
Esto consiguió que el sultán otomano desistiera y buscara la paz, la cual se firmó en 1502. Para el año 1526, los otomanos invadieron Hungría y se enemistaron y enfrentaron con los Habsburgo, quienes gobernaban el reino. Los turcos, liderados por Solimán el Magnífico, avanzaron hasta sitiar en 1529 Viena, la capital de los Habsburgo, y estos, ante tal situación, no tuvieron otra opción que firmar una tregua temporal y, posteriormente, ceder el control de Hungría al rey títere impuesto por los otomanos, así como acceder a pagar un tributo por el derecho a ocupar algunas tierras húngaras. En 1565, los otomanos realizaron un asedio a la isla de Malta, que gozaba de una buena posición estratégica en el centro del Mediterráneo y estaba protegida por los caballeros de la Orden de San Juan de Malta, bajo el mando de Jean Parisot de la Valette. Estos resistieron durante 4 meses y terminaron obligando a los otomanos a retirarse tras sufrir grandes pérdidas. En 1560, tras la conquista de Trípoli por los otomanos, el rey Felipe II le pidió ayuda al Papa para realizar un intento de recuperarla, por lo cual se estableció una alianza conformada por Génova, los reinos hispánicos, entre ellos Nápoles y Sicilia, Florencia, los estados pontificios y los caballeros de San Juan de Malta. La alianza no consiguió su cometido y, debido a diversos imprevistos, debieron retirarse a la isla de Túnez, donde posteriormente, en 1574, fueron derrotados en batalla. Además, tras este combate, decidieron llegar a una tregua en 1581, debido a que tanto el Imperio español como el otomano sufrían ya de un agotamiento por las sucesivas guerras y la monarquía de Felipe II ya estaba en quiebra desde 1575. Sin embargo, tal y como menciona el autor Evrim Turselik, la reacción europea frente al avance otomano no siempre fue hostil y defensiva. Durante el reinado de Francisco I, 1515 a 1547, Francia estableció una alianza con el Imperio Otomano en 1536, gobernado por Solimán el Magnífico, que, aunque pueda parecer polémica debido a la diferencia de creencias religiosas entre ambos estados, veían más allá de eso y buscaban debilitar el poderío de un enemigo en común, los Habsburgo, y a su vez contrarrestar su hegemonía en Europa. Según Carlos Daniel Vázquez, en dicho acuerdo los súbditos del rey de Francia tendrían exclusivo acceso comercial al Imperio Otomano, a cambio de que aquel abriera sucesivos frentes de batalla al hegemónico Carlos V, que le impidieran la asistencia militar al este europeo. Esta decisión demostró un pragmatismo político de tal magnitud que incluso trascendió las divisiones religiosas y priorizó los intereses políticos, evidenciando cómo los otomanos influenciaron el equilibrio del poder en Europa, incluso en regiones en las que no realizaron directamente algún proceso de invasión o de conquista.